o se está pensando o ya se tomó la decisión que ya no se puede más. En una constante pelea emocional. Tu cabeza no deja de dar vueltas por la excusa de decir es que yo te amo. Realmente el verdadero amor, el amor verdadero, ¿se basa en qué? En confianza, en respeto y en la libertad. Lo decreto tarot. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Aquí Gaby. Espero se encuentren excelente en el día de hoy, mis amores, hoy, mañana y siempre. Quiero recordarles a muchos de ustedes que quizás no me conocen y recordarles a aquellas personas que me conocen que mis lecturas es realmente para sanar. Yo no estoy aquí buscando culpables, no quiero decir que fuiste tú quien hizo algo malo, o la persona, o victimizarnos, no. Lo que queremos con estas lecturas que yo hago es realmente tratar de hablar del tema que me salen, las energías que me están aquí más presentes, y buscar la manera cómo podemos sanar, cómo podemos avanzar, porque como siempre les digo, al final de la lectura, nacimos para ser felices. Entonces, y también les digo, lo que creemos lo creamos. Si tu mentalidad es negativa, vas a traer cosas negativas a tu vida. Entonces, cuando creemos, todo lo que tenemos en nuestra cabecita lo manifestamos por energía y es lo que traemos a nuestra vida. Entonces, si queremos sanar, hay que cambiar las energías, subir esas vibras y enfocarnos en las cosas positivas que sí tenemos, ¿entiendes? Bueno, vamos a comenzar aquí antes de comenzar. Esta lectura es una lectura colectiva, una lectura que te puede resonar a ti, alguna parte no, puede ser lectura espejo, tómalo realmente, no lo tomes literal. Tú también tienes que interpretar, sentir, vibrar con esto, pues porque como te digo, estoy hablándole a muchas personas. Aunque somos millones de personas en este, billones, demasiadas, hay personas que viven la misma historia o muy parecida. No literalmente, pero sí parecida. Así que lo que te digo, saca de esto qué puedes sanar. No es que te estoy echando un chisme para que, ay, escuche. No, es para que sanes cualquier cosa. Ya que estás aquí, seguro hay un mensaje interesante para ti. Veremos también las energías de los signos, te daré números, del amor, decretos, todo el paquetico. En este momento vamos a canalizar energías de, pues, alguien que necesite escuchar esto y te quieran dar un mensaje, ¿ok? Vamos a ver. Yo quiero enfocarme primero en energías de lo que sucedió, porque si te voy a decir algo, es más que todo para alguien que tiene una historia con alguien específico, ¿ok? Me estoy enfocando en alguien que ya es como que hay algo aquí, como alguien que ya tú conoces, como que alguien que estás vibrando, una persona que tienes en mente, una persona que todavía está, aunque no esté presente en tu vida físicamente, está presente en tu corazón y en tu mente. Y pues te quieren decir algo. Voy a ver la historia, lo que me quieran decir, y luego veremos cómo podemos buscar una solución o un consejo del tarot, ¿ok? Entonces, a ver. ¿Qué me quieren hablar en este momento? ¿De qué tema me quieren hablar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué historia hay detrás de estas cartas que queremos revelar para poder buscar la solución? Uy, empezamos con el 3 de copas. Ya el 3 de copas, te digo que estoy hablando ya sintiendo energías de... Puede ser que haya más corazones involucrados en esta situación. ¿Ok? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Mira, pues. Esta es una energía a una persona que estaba en relación, ¿ok? Una persona en relación con alguien. Mira, en relación con alguien. Una persona que tenía quizás, aparentemente era como una relación formal, porque veo aquí que estaba bien, mira, buenos recuerdos. Una relación que, pues, como te decía, aparentemente exitosa, ¿ok? Aparentemente, le digo porque aparentemente, porque estoy viendo aquí estas energías, sintiendo una energía de celos, energías de
profunda inseguridad. Puede ser de tu lado, puede ser de la persona que tienes en mente. ¿Ok? Y esta relación que había entre estas dos personas, tú y esta persona, se convirtió en, mira, en una gran batalla, en una profunda decepción. Hasta te puedo decir, digamos como una obsesión que llevó a perderlo todo. Una pareja, tu persona, tú, formalmente estable, como te decía, felices de la vida, contentos, chévere, pero empezaron aquí a haber energías de celos. Y desde el comienzo, porque desde el comienzo, te dije que la primera carta que empezó aquí, desde el comienzo de la relación, esta persona en particular mostraba celos. Y hasta te puedo decir, unos celos extremos. ¿Ok? Unos celos extremos. Cada vez que su persona, quizás tú, hablabas con alguien, mira, el 7 de espada, ¿ves? Inseguridades. Cada vez que esta persona, o sea, tú hablabas con alguien, vamos a hablar de ti, vamos a hablar que la otra persona es la celosa, porque te digo, estoy hablando de una lectura colectiva y es realmente a quien le cuadre, porque como no estamos buscando el culpable, puede ser que seas tú y yo no te estoy culpando a ti de nada, sino en las circunstancias, o puede ser otra persona. Es una persona entonces que cada vez que hablabas con alguien, se llenaba de inquietud y desconfianza. Bastante desconfianza. Así como que, mira, 10 de espadas. Sus pensamientos se volvieron como oscuros. Esta persona alimentaba sus propios miedos, generando constantes interrogantes sobre infidelidad o fidelidad de esta persona. Siempre preguntándose, cayendo en viendo las cosas negativas en vez de ver lo bonito de la pues aparente relación que tenían, porque sí había amor. Claro que había amor, bastante interés. Mira, a medida que estos celos empezaron a crecer, se hicieron a desarrollar, estaban como más presentes en la relación, notoriamente empezó a haber un alejamiento. Fíjate el ermitaño aquí. Un alejamiento, una desconexión. Una de las partes, sobre todo la parte afectada, empezó a sentirse, pues, digamos que tú, a sentirte un poco asfixiado. Pues, mira, alejándote de todos, de todo, de tus amigos, tu familia. Y esto se empezó a volver un arroz con mango. Esta relación se volvió prácticamente tóxica y opresiva. Wow. Mira. Queriendo como forzar el amor. Queriendo forzar, quiéreme, ámame, no veas a más nadie. Yo soy tuyo, tú eres mía. No quiero que... Es como los caballos que te ponían, no me acuerdo cómo se llama eso, los de los caballos. Que se ponen las cosas a los lados para que no vean a ningún lado, para que se concentren. Más o menos algo así. ¿Entiendes? Y esto, en vez de encontrar realmente pensando, pues, que esto era una solución para sus problemas, lo que causó, como te decía, fueron... Mira, salen dos. Lo que causó fueron una más grande alejamiento entre la relación. Sí, señor. Pero puedo notar aquí que o se está pensando o ya se tomó la decisión que ya no se puede más. Digamos, si tu persona era muy celosa, es muy celosa, ya es como que estás sintiendo ganas de decidirte a hacer algo, o ya lo hiciste, de querer
solucionar, porque ya tú no, esto, mira, por ley divina como que estás aprendiendo tu lección, ¿ah? De poner fin a la relación. Estoy viendo que estamos o en proceso o ya se hizo. ¿Y cómo llegaste a ese momento? Reconocer tu valor. Simplemente, mira cómo está. 9 de oro. Reconocer realmente que eres suficiente, que puedes realmente lograr las cosas. Hubieron bastantes situaciones de ponerte en diferentes perspectivas, en diferentes, en ver las cosas en una situación distinta, como a través de otros ojos, con más inteligencia, con más sabiduría. No siempre está como que sacrificándote por quedarte o por estar con una relación, simplemente empezaste a ver las cosas mejor. Terapia, equipos de ayuda, psicólogos, que te hicieron darte cuenta que esa no es una manera realmente ideal de vivir. Los miedos muy presentes, los miedos, bueno, terroríficos, que se voltearon de una manera positiva, mira, con nuevos planes, con nuevos proyectos. Y eso pues es un cambio radical, que todas estas ilusiones que tú tenías en tu momento te hicieron o te están haciendo ver, como te digo, dependiendo en qué nivel de esta situación, de esta historia estés tú, que no todo es pelea, que una relación no tiene que ser basada en la toxicidad. Porque les voy a ser honesto, yo he notado que hay muchas personas que se alimentan, y yo estoy segura que pues es algo que también está inconsciente, o la manera que han crecido, las cosas que han visto en su vida, en su familia, que se alimentan de la toxicidad, que piensan o sienten que si no me cela es porque no me quiere. Y yo personalmente me parece que eso es absurdo. Una cosa que puede haber una sensación de que, opa, no te quiero perder, epa, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me estás viendo alguien aquí? ¿Qué tal? Pero aquí, mira las cartas que me caen. Y esta es la primera aquí, mira. Fíjate, hablan aquí de, mira, ay, no, mira esto, las cartas que se me cayeron. Una constante, tú estabas o estás en una constante pelea emocional. Tu cabeza no deja de dar vueltas, sintiéndote en esta torre como Rapunzel, en la torre, la reina ya, y la metieron ahí, no sales de aquí, aquí tú no sales. Por la excusa de decir, es que yo te amo, reina de copa. Yo tengo derecho a ponerte en una torre y alejarte de todos tus amigos, de toda tu familia, porque yo te amo. Y como yo te amo, yo tengo derecho a celarte al extremo, el diablito, a ponerte en situaciones extremas, en opresión, donde te puedo yo afectar tu salud mental, tu carrera o tu profesión, se ve afecta a tu trabajo, simplemente porque yo te quiero, yo te amo. Y ahora, con el 8 de oro, te costó quizás aprender esta lección, pero lo más importante es que le estás a punto o ya lo hiciste. Y me gustaría, si no te importa, que me pusieras en comentarios en qué etapa estás. En la de darte cuenta lo que vales y que mereces una oportunidad y aprovechar esa lección fuerte, no te voy a decir que no, fuerte del universo para que aprendas a valorarte, porque tienes muchas ilusiones. Y te estás dando cuenta que los miedos, tú no puedes permitir que los miedos dirijan tu vida. Y ya con esta decisión de 2 de bastos, de querer tomar decisiones, de planificar, de hacer realmente una elección, ¿ah? Sin realmente esperar los resultados, sino buscar la solución y buscar todas las expectativas, todas las percepciones diferentes para que esta torre caiga y que la destruyas tú misma o tú mismo con tu fuerza
y decir no más. Yo no puedo permitir que por el nombre del amor, porque eso es lo que pasa, que a veces hay personas que te manipulan y uno a veces está en situaciones muy inusuales o débiles emocionalmente, que ciegan y piensan que por el nombre del amor yo tengo derecho sobre ti. Y eso es totalmente negativo. Eso no es así. Y yo te quiero decir con esto, como te digo, estamos tratando de sanar, que si tú has estado o estás, o es tu caso, o eres tú la persona que estás celando, para un momento y reflexiona. Si tú eres la persona que está celando, tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de querer forzar a alguien a estar conmigo o celar a esta persona? ¿Qué tan inseguro o insegura soy yo para tener que controlar o querer controlar a alguien para que no vea más nadie? Tampoco vales, tan poquito vales, que no sientes que una persona pueda ir a trabajar o pueda ir a sus amigos y conscientemente querer elegirte a ti cada día y regresar a casa cada día porque eres importante, porque realmente siente esa conexión contigo y que realmente valore tu presencia, o quieres que sea forzada. ¿Cómo te satisface eso? No creo que sea divertido. Y si tú eres la víctima, digamos, la persona que se hace celar, ¿por qué quedas ahí? ¿Por qué te quedas ahí? Pues quizá probablemente lo mismo. Pensar que es que la lindo y hacer como que, ¿cómo que dicen eso? Romantizar, es que lo digo en inglés y me mezclo. Como que hacer esos celos normales, como darle el lado romántico a las cosas tóxicas. Ahí también estamos mal. Dejamos que este diablito entre aquí y juegue con nuestros sentimientos, juegue con nuestra cabeza. Esta lectura realmente, fíjate, comenzó como una historia prácticamente, porque la manera que estaba fluyendo, y ahora me están dando cuenta de que es algo importante que tienes que escuchar tú o la persona que está celando o quien ha sido celado. Simplemente estas cartas se me cayeron solas y aquí, esto no es vida. El 9 de espada. Esto no es vida, estos son pesadillas, ansiedad, depresión. Así vive la persona que cela, así vive la persona celada. No sé si se dice así, celada, porque, oye, la persona a quien le celan. Es muy, pero muy triste. Aquí puede haber una gran experiencia, una gran enseñanza, una gran situación. Vamos a ir a buscar qué nos dicen aquí el consejo general de todo esto. Me suena muy interesante. Bueno, mis amores, mientras que barajo las cartas para ir buscando un poquito aquí, nos pueden decir la enseñanza de esto. Si hay conexión conmigo, si te gusta lo que hago, si te gusta mi canal, pues apóyame con un me gusta, con un suscribirte, con una notificación, activa la campanita, comentario, para que pues siempre estemos juntos y nos veamos cada semana, cada día, todos los días saco videos, para que pues recibas mis lecturas que te las hago con mucho amor. Vamos a ver cuáles son aquí las enseñanzas de todo esto. Si te terminas de lanzar, atreverte a soltar esta persona tóxica, o que te des cuenta que no es correcto ser así. Mira, esto es una calvario. Esta sensación de no saber, de violencia, de abuso en relaciones, mira, de tristeza. Mira esto. Fíjate que interesante, me salieron prácticamente, con un mazo diferente, me salieron prácticamente las mismas cartas. Los celos y las inseguridades pueden destruir relaciones.
amistades, familiares, la vida propia. Una situación que, porque yo estoy sintiendo que esta persona definitivamente, amor sí hay. O sea, había. Y es un amor que innatamente lo siento. O sea, que no es una fachada, simplemente lo siento. Pero está mal canalizada esa energía. Porque uno no está en una relación para tener a una persona amarrada, para pensar que es una propiedad. Y todo esto, esta obsesión, causa pues que pierda todo debido a su obsesión y la falta de confianza que se pueda tener en la relación. Como te decía, tanto la persona que cela como la persona que recibe los celos. ¿Ok? Como te decía, mira cómo terminamos aquí. El 3 de espada. Divorcio, separación, depresión, corazón roto. Darla poquito o recibir poquito. Mira, en general aquí lo que te hablan es una lección muy valiosa. Prácticamente esta historia, en cierta manera, que te la puedo explicar como una historia, porque realmente el verdadero amor, el amor verdadero, ¿se basa en qué? En confianza, en respeto y en la libertad. La inseguridad y los celos excesivos solamente conducen a la ruina y a la infidelidad. Entonces, dependiendo de qué lado estés tú, repito, aquí no se juzga a nadie. Hay que trabajar en sus propias inseguridades y buscar ayuda para superar estos patrones tóxicos. Porque mismo que tú eres la persona a quien te están celando, ¿cuánto tiempo tú vas a esperar o para actuar o para salirte de eso? Eso también es falta de confianza. Esta es una experiencia que les enseña el valor de la confianza, la importancia de amarse de verdad, de respetarse a sí mismo antes de intentar establecer relaciones saludables con los demás. Aquí hay que aprender que solamente a través de la autoaceptación, de saber que realmente, mira, tengo abundancia, yo puedo hacer que mis sueños sean realidad, porque tengo reconozco mi valor. Entonces, solamente a través de la aceptación, autoaceptación y la confianza en uno mismo o uno misma se puede construir una vida plena y llena de relaciones amorosas equilibradas. Aquí hay bastantes ganas de lucha. Como te decía, si estás en el proceso de salirte de allí o querer no ser tan celoso o celosa como te esté resonando, simplemente en el medio, que es el 5 de copas, deja de enfocarte en la pérdida, en sentirte abandonada o no amada. Eso empieza dentro de ti. Y si esta persona no te activa el lado maravilloso que tienes tú y tienes que forzar a la persona para que te quiera o para que te dé tu atención, ahí no es. Esa persona puede ser la persona más perfecta que exista en el planeta Tierra. Una gran mujer, un gran hombre, todo el paquete, con las cosas positivas que tú le puedas ver. Y aunque yo siempre digo, el amor propio, pues tiene que ser la base de una relación, de que cada quien sabe lo que aporta y reconocer que tiene mucho valor. Cuando uno se pone en una relación juntos, es para balancearse, ¿sabes? Para sacarse lo mejor del otro. Y hay veces que aunque dos buenas personas se junten, individualmente pueden ser buenas personas. Pero cuando se juntan, pueden activar el lado más oscuro del otro.
Y hay que darse cuenta de eso. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Cuando uno se ama. Y uno sabe que uno no está para eso. Ya, ahí es donde hay que trabajarlo. Ahí es donde tenemos que ver qué estoy haciendo yo para amarme. Permitir que esta persona me trate de esa manera. Permitir que esta persona me aleje de mis personas que realmente me aman, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo. Hacerme entrar en un hueco depresivo y que yo no pueda ni siquiera estar bien emocionalmente, con una presión esta porque me está diciendo dónde estoy, qué hago, una asfixia. O ser yo aquella persona que no puedo confiar en nadie y pienso que todo el mundo es mi enemigo. Eso es vivir en un calvario. Mientras más confianza tú des a esta persona, normalmente, porque yo sé que a veces ustedes me pueden decir, no, Gaby, pero yo confié en mi pareja y me fue infiel. Claro. Pero energéticamente, uno vive más sano. Tú confías. Y normalmente la persona le va a costar más, no digo que lo que es imposible, pero quizás le pueda costar más el defraudarte. Depende de los valores, ¿no? Obviamente. Y si realmente pues no te valora y te das cuenta, pues cambia. Y no es que sea fácil desechar una relación, pero sí hay que aprender a tomar decisiones necesarias, pues, para, si no te conviene, si no es bueno para ti, no es que sea bueno deshacerlo, pero si no te aporta lo que tiene que aportar, pues no. Es como que te vayas y te compras un pantalón, te dirán, ay, pero una comparación con una relación, pues ustedes son así. Te vas y te compras un pantalón y el pantalón son 3 tallas más pequeñas que la tuya. Y tú, en vez de ir a cambiar el pantalón por un vestido o un short, una camisa, tú te quieres forzar el pantalón porque lo compraste con todos tus ahorros y todo fue un esfuerzo, entonces todo es victimizándote. Cónchale, vaya y cámbiese el pantalón, ¿cuál es el problema? Una relación obviamente es más importante que eso, pero quiero que entiendas más o menos como la lógica que te quiero decir. No fuerces una relación, no forces una relación que te quiera o digas, ay, qué lindo, es que me cela hasta de mi sombra y es que me quiere muchísimo y nadie me ha querido como él o ella. Eso no es querer. Puede ser que si te quiera, como te digo, sí te quiere dentro de sí, pero es un amor tóxico que no es lo que queremos. Yo espero que esta lectura te haya llegado y que te hayas entendido lo que quiero explicarte. Simplemente confía en que mereces amor. Y si tú confías en que tú mereces amor, no le permites a nadie que te cele y que cambie toda tu vida alrededor y que te aísle. Y si tú sabes que tú mereces amor, tú no permites estar siendo la policía de una persona para que no hable con nadie, porque tú sabes que tú mereces amor, al final a ti te ama, porque yo no tengo nada que temer. A mí me va a amar, y si no es él, ella será otra persona más, pero claro que yo merezco amor porque yo tengo muchas cosas positivas que ofrecer. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué signos pueden estar aquí involucrados. Puede ser tu signo de la persona o los signos ascendentes. A ver. Tenemos el signo Capricornio, que es un signo de elemento tierra. Un poquito tercos, rígidos e insensibles estos Capricornios a veces, pero también son muy creativos, disciplinados y perseverantes. Tenemos el signo Cáncer, que es elemento agua. Oye, ya esos Cáncer, caprichosos a veces, vulnerables e inconstantes, pero tienen una intuición, buenísima, inteligentes, sensibles, pero ojo, no te equivoques, fuertes. Aquí está Cáncer hablando bien duro, ¿viste? Tenemos el signo Escorpio, que también es un signo de agua, como Cáncer. Signo Tauro, que es igual un elemento tierra como Capricornio. Bueno, ahí estamos las energías, ¿ok? Déjame darte unos 3 numeritos del amor, mi vida. A ver. Tenemos el número 70, el número 5 y el número 99. 70, 5 y 99. ¿Quién dice bingo? Bingo. ¿Vas a hacer con este número? ¿Qué vas a hacer con este número? Bueno, te invito a que visites mi página lodecretotarot.com y ahí vas a encontrar la sección de mensajes de números y ahí está, detrás de cada número hay un mensaje de amor
elige el que más te vibre o lee los 3 y agarra, pues haces algo en general. Recuerda, enfocándote en sanar, ¿ok? Y luego, pues, cerrando con broche de oro, tu decreto de hoy. ¿Cuál es tu decreto, mi amor? A ver, decreto o afirmación, dependiendo de cómo sepa aquí. ¿Qué vas a hacer con esto? Vas a ponerte las pilas y en comentarios vas a escribir este decreto o afirmación para así darle esa intención necesaria y subir las vibras, ¿ok? Mira lo que te salió, cállate la boca. Soy responsable de mi vida y de mi felicidad. Dime si esto no te cuadra a ti perfectamente. Soy responsable de mi vida y de mi felicidad. Claro que es responsable de tu felicidad y de tu vida, así que actúa sobre esto. ¿Ok, mi amor? Bueno, como siempre, gracias por tu cariño y tu apoyo. Ya sabes qué hacer, taca, taca, taca. Me sigues, te suscribes, activas la campanita, todo el paquete. Y bueno, pendiente que todos los días saco videos para ti, con mucho amor. Recuerda que nacimos para ser felices, que lo que creemos, lo creamos y nos vemos en una próxima lectura. Te super quiero. Bye.